Mi gente, aquí tenemos la comparación de la BRD versus la Kemei, modelo 106, modelo 904. Prácticamente estamos viendo la misma máquina, ¿no? Por fuera es casi completamente igual, ya que lo único que cambia es la cuchilla interna. En este caso tenemos una cuchilla muy delgada y acá tenemos una cuchilla especie de lo que sería Meisho, más o menos. En cuanto a la cuchilla superior, pues es exactamente la misma. A pesar que yo tengo aquí trabajando la cuchilla de la Lense simplemente por prueba nada más, pero la que llega aquí es muy buena. La palanquita en ambas máquinas es espectacular, funciona de maravilla, tiene una suavidad, la verdad que muy sutil, muy precisa también. No me equivoco yo nunca cuando quiero cambiar los clics, ¿no? Los niveles que quiero usar. La verdad, muy suave y muy precisa también. Punto bueno en todas las máquinas. La ergonomía vendría siendo la misma, pues ya que tenemos el mismo molde. También esto es lo mismo, se quita esto, sea en una que en la otra, pero sea, si quieren verlo o más a profundo pueden ir a ver el revisado de cada una, ¿ok? Que ya está en el canal. Así que concentrémonos más en qué cambia y cuál conviene, para no estarle dando tantos detalles ahí del peso, color y pues todo el resto, ¿no? Ya vayan directamente a lo que es el revisado completo de cada uno. Y como lo mencioné, la primera diferencia que notamos pues es la cuchilla interna, no solo de por cómo se ve, sino por cómo trabaja. Pues en realidad me ha gustado mucho más la cuchilla de la BRD. Estas cuchillas delgadas a los motores en escobillas tratan de tener menos caliente, ¿ok? No quiero decir que va a mantener la cuchilla fría, sino que la mantiene menos caliente. En la Kemei se calienta, pues no se calienta, pero en la comparación la BRD calienta un poquito menos, se siente menos calentamiento en esta que en la Kemei, y yo creo que eso tiene que ver la cuchilla. Esa es la principal diferencia. En cuanto a trabajar, pues la Kemei corta, la verdad corta muy bien también, solamente que yo personalmente, bajo mi experiencia, siento que tiene un corte como que más limpio la BRD. Son mis impresiones, hablándoles bajo lo que ha sido mi experiencia, ¿ok? Me he estado acostumbrando a la BRD con su cuchilla por cómo corta y porque calienta menos respecto a la Kemei, que no se siente, la verdad, no se siente el calentamiento en la Kemei, pero en la BRD aún así no se siente, o se siente aún menos, ok, digamos así. Otro dato importante: al ser la cuchilla pero bien delgada, la cuchilla interna más delgada que lo que es la Kemei, puedo tener una regulación aún mucho más a cero de lo que puedo tenerla con las cuchillas de acá. ¿Por qué? A pesar que la Kemei la tengo a cero, no tocan los dientes, no tocan. Pero es que la BRD la puedo colocar aún un poquito más a cero, porque no va a tocar para nada con los peines. La Kemei, si coloco más al ras de lo que están viendo ahí, puede que toque con los peinecitos. Esa es la regulación máxima que yo le puedo dar. En la BRD pues tengo casi para llegar al límite con las dos cuchillas ahí. Y la verdad que punto bueno por esta cuchilla, ya son como 3 puntos que prefiero esta cuchilla de la BRD. En el caso de la compatibilidad, yo estuve probando aquí algunas cuchillas y la verdad que creo que es el plástico que tiene aquí internamente donde se coloca la cuchilla interna. Eso es lo que nos hace ser compatible con varias cuchillas. En la Kemei no he probado, ok, tengo que probar. Me está llegando una cuchilla con la cual voy a probar, sea aquí o aquí, para ver cuál es la cuchilla que más conviene comprarle a esta máquina en el caso de que pierdan el filo. Eso se los actualizaré en otros videos. ¿Cuál es la otra diferencia de estas máquinas? Por cierto, todas dos tienen base de carga, como ya lo vieron, por eso es que no quiero entrarme en todos esos detalles ahí, no, prácticamente les estoy diciendo las diferencias y qué es lo que prefiero yo. La otra diferencia es el motor. Aquí hay varios signos de interrogación, digamos, ¿no? Porque la verdad que todavía no entiendo yo por qué Kemei tendría que haber puesto 11.500 RPM. No entiendo, la verdad, no tiene sentido. Esto lo único que hace es crear desconfianza hacia la marca, porque es mucho lo que es de decir 11.500 a 7.500, o sea, hay una diferencia más o menos. Obviamente que para trabajar pues no se siente, porque con 7.500 es suficiente, pero imagínate que te digan, sabes que esta máquina tiene 7.000 RPM y cuando te la compras tiene 3.000, un ejemplo, son 4.000 RPM menos, ok, menos fuerza, menos velocidad para la máquina. No es que necesite 11.500 yo para trabajar, no los necesito, pero simplemente es el hecho de que la figura que hizo Kemei para vender esta máquina, pues la verdad que la estrategia no fue buena para los compradores, para los consumidores, no lo sé, revendedores por ahí, pues no tengo idea, porque esto lo único que crea es desconfianza e inseguridad
hacia los productos y la marca Kemei. Si hubiese sido que la marca prometía 11.500 y llegaba tal vez una, no lo sé, 10.000, que es muchísimo, es demasiado 10.000, pero la diferencia no se notaba mucho. Pero de 11.000 a 7.500 pues la diferencia es bastante. Y que por ejemplo se puede hacer. Por ejemplo, aquí yo tengo unas máquinas de motor sin escobillas de 9.000 RPM y son mucho más silenciosas que esta que tengo aquí, que ya les voy a traer los videos de eso. Por ejemplo, el ruido de la BRD es este. Y de la Kemei es este. Vamos a cerrar la palanquita en ambas máquinas. Ah, no, está cerrada. Pensé que no estaba cerrada. Pues ese es el sonido con la palanquita cerrada. Ahora la voy a abrir. Esto lo hago porque a veces resulta ser que cuando abres y cierras la palanquita, el sonido se escucha un poquito más, o como que la máquina va más fuerte cuando está cerrada la palanca, y cuando está abierta simplemente se escucha más, pero parece que fuera un poquito más lenta. Quizás son ideas mías de tantas máquinas que he usado, me estoy volviendo loco. De todas maneras, como escucharon, BRD, Kemei. Esto no se trata de solamente el sonido. Aquí hay algo que no es que me molesta, pero me incomodó un poco en la Kemei, y es que vibra mucho en la mano, me hace tener bastante vibración en la mano. Puedo seguir trabajando normal, pero al final del día ya se siente, porque vibra un poco. No sé por qué vibra mucho esta de aquí, por eso parece que tuviera más fuerza, pero no lo sé por qué vibra tanto. La de acá, la verdad, tranquilo. Se siente mucha más vibración en la mano, y la verdad es que eso es algo de tener en cuenta. Algo que hay que notar también pues son los precios. Yo les voy a dejar los links ahí, ya ven ustedes cuál se compran. Les voy a dejar link de todos los modelos que hay en AliExpress con estos proyectos que ven aquí. Les voy a dejar algunas máquinas, algunas marcas. Sí, marcas les voy a dejar, ¿no? Que a la fin de cuentas ustedes deciden el color también que quieren comprarse. Sacaron una de color blanco en la BRD que la verdad está muy bonita, está muy chévere la verdad, blanco con negro. También en color naranja, en color verde. Pues tienen que leer siempre que aquí está escrito brushless, ¿ok? Hay unas que dicen V-Master, como lo dice el revisado de esta que ven aquí, que no es mala, pero pues mi gente, no es punto bajo, llega a 7000 RPM y el motor no es en escobilla. Esto no es punto bajo. Hay diferentes tipos de público, de personas, y cada cual elige lo que le gusta, ¿no? En este caso, como digo, esa verde no es mala, simplemente que yo la recomendé para los principiantes. En este caso, mi recomendación entre estas dos va a ser pues la BRD, y esto lo recomiendo por el hecho de los puntos que te mencioné. La cuchilla, que puedo llegar a una regulación mejor, la siento que corta un poquito mejor, la cuchilla se calienta menos, y también que es más silenciosa que la Kemei y no vibra mucho como la Kemei. Y estos son los puntos que me hacen elegir más a la BRD. Sin embargo, la Kemei también es muy buena, me gusta el color, vean, me gusta este color dorado. Pues mi gente, decidan ustedes. Yo les digo todos los puntos y la recomendación, pero es decisión de ustedes. Voy a comparar esas máquinas con otras como Meisho M8F, con otras muy buenas del mercado. Pues quiero comparar las cosas por cómo se dan en cuanto a lo que es calidad-precio, ¿ok? Yo les recomiendo mi experiencia y pues ya ven ustedes qué es lo que deciden comprar. Aunque sí están los sobreprecios en AliExpress, sé que algunos países se han afectado, que estoy preparando un blog hablando de eso, un mini podcast blog, porque lo estoy haciendo en la calle. Pues quiero informarme un poquito para darle los detalles, ¿no?, de lo que está pasando. Déjame saber también de qué país eres y si te está afectando esto de los sobreprecios de los aranceles, y pues bueno, déjame saber si esto está pasando en tu país. Nos vemos en otro video.